Él, un magnate escéptico, odiaba el romance. Ella, una madre soltera incansable, ayudó a un anciano en una cafetería. Él, observando, se queda impactado con la pureza y genuinidad de ella. En ese instante, la madre soltera lo hizo creer en el amor. Antes de empezar la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad de México nos estás viendo. Disfruta la historia. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como siempre. Valentina Mendoza abrió los ojos en el pequeño cuarto que compartía con su hijo Leo, de 5 años, en el departamento de 2 habitaciones en Ciudad Nezahualcóyotl. El niño dormía profundamente, los rizos oscuros esparcidos por la almohada, una expresión serena que contrastaba con la prisa que los esperaba. Valentina se levantó en silencio, los pies descalzos, tocando el piso frío de mosaico. Del otro lado de la pared delgada oía la respiración pesada de su madre, doña Celia, que a los 72 años luchaba contra la artritis que la mantenía cada vez más dependiente. 3 mujeres en un espacio que mal acomodaba a una familia, pero era lo que tenían, y Valentina había aprendido a ser agradecida por lo que poseía. En el baño minúsculo, se miró en el espejo mientras recogía su cabello castaño en un chongo bien hecho. A los 32 años, aún preservaba la belleza natural que heredara de su madre, pero los ojos castaños cargaban una madurez prematura, marcada por las responsabilidades que asumiera demasiado pronto. No había tiempo para vanidad o autocompasión. Leo necesitaba el desayuno, doña Celia necesitaba sus medicamentos, y el microbús para la Ciudad de México no esperaba a nadie. Mientras preparaba el café de olla aguado y las 2 tostadas que dividirían entre los 3, Valentina hacía las cuentas mentalmente. El salario de asistente de limpieza en la oficina del piso 12 del edificio Reforma 222, en la colonia Cuauhtémoc, mal cubría la renta, los medicamentos de su madre y los gastos básicos. El dinero de la pensión de Leo nunca llegaba. El padre había desaparecido cuando supo del embarazo, dejando solo promesas vacías y un número de teléfono que ya no contestaba. «Mami, ¿puedo tomar leche con chocolate hoy?». La voz soñolienta de Leo interrumpió sus cálculos. El niño apareció en la cocina en pijama del hombre araña, los ojos aún hinchados de sueño, pero con aquella sonrisa que derretía cualquier preocupación. «Hoy no, mi amor. Pero ¿qué tal si hacemos un trato? Si te portas bien con la abuelita hoy, el fin de semana compramos Choco Milk. ¿Qué te parece?». Valentina se agachó a su altura, besando su frente tibia. Leo asintió con entusiasmo y corrió a despertar a su abuela con besos ruidosos. Doña Celia refunfuñó, pero sonrió al abrazar a su nieto. Valentina observó la escena mientras arreglaba la mochila del trabajo, guardando el tupper que sería su comida y cena. Aquella imagen valía más que cualquier riqueza material. La carrera matinal comenzó a las 6:30. Dejar a Leo en la escuela primaria, ayudar a doña Celia con el baño y los medicamentos, tomar 2 microbuses hasta la colonia Cuauhtémoc, siempre rogando para no llegar tarde. Valentina conocía cada curva del trayecto, cada bache en el camino, cada rostro de los pasajeros habituales. Era una rutina que se repetía hacía 3 años, desde que consiguiera el empleo a través de una antigua compañera de la secundaria. En la oficina de Vasconcelos Inversiones, Valentina era prácticamente invisible. Llegaba antes que todos, preparaba el café, organizaba las salas de reunión, servía agua y cafecitos para ejecutivos que mal notaban su presencia. Usaba el uniforme azul marino impecable, el cabello siempre recogido, la sonrisa cordial que había perfeccionado para lidiar con la indiferencia de un mundo que no era el suyo. El trabajo era digno, pero ella conocía su posición. Oía conversaciones sobre inversiones que valían más de lo que ella ganaría en toda una vida. Presenciaba decisiones que movían millones mientras se preocupaba por los centavos que sobraban al final del mes. No había amargura en su corazón, solo la clara conciencia de su lugar en aquella jerarquía.
Durante el intervalo del almuerzo, Valentina bajaba hasta el área de comida del centro comercial anexo al edificio. No para comprar, sino para economizar unos pesos del transporte, caminando en vez de tomar el microbús. Se sentaba en una banca cualquiera y comía su tupper observando a la gente. Ejecutivos bien vestidos, secretarias elegantes, todos viviendo en un ritmo que ella conocía de lejos. Fue en una de esas tardes que su teléfono sonó. Era la directora de la escuela de Leo. Señora Valentina, necesita venir a recoger a Leo. Se sintió mal, tiene fiebre alta. El corazón se aceleró. Valentina miró el reloj. 2 de la tarde. Aún tenía 4 horas de trabajo. Una reunión importante para organizar, informes para entregar. Pero Leo estaba enfermo y no había nadie más. Ya voy para allá, respondió sin dudar. Subió corriendo hasta el piso 12. Tocó la puerta de la supervisora. Doña Marcia, una mujer de mediana edad que siempre había sido justa con ella, escuchó la explicación con expresión comprensiva. Vaya, Valentina, pero usted sabe que no puedo descontar el mediodía de la paga. Tendrá que reponer las horas. Lo sé, doña Marcia. Muchas gracias. Valentina tomó su bolsa y salió corriendo. En el microbús lleno, rezó en silencio para que no fuera nada grave. Leo era todo lo que tenía, su razón de existir, su fuerza para continuar. El niño había nacido cuando ella tenía 27 años, en un momento de la vida en que creía en el amor eterno y en finales felices. La realidad se encargó de mostrar que finales felices necesitaban ser conquistados día tras día, con trabajo, dedicación y mucho amor. En la escuela, encontró a Leo acostado en el regazo de la maestra, las mejillas rojas de fiebre. El corazón se apretó, pero ella mantuvo la calma. Sería otra noche en vela, algunos días más difíciles, más medicamentos para comprar con dinero que no tenía. Pero era eso lo que las madres hacían, y ella lo haría cuantas veces fuera necesario. Cargó a su hijo en brazos hasta la parada del microbús, sintiendo su cuerpecito caliente contra su pecho. Leo murmuró «Mami» y se acurrucó más. En aquel momento, observando el movimiento de la gran ciudad, Valentina renovó la promesa silenciosa que hacía todos los días. Daría a ese niño todo el amor que el mundo le negara. Construiría para él un futuro mejor, aunque eso significase sacrificar sus propios sueños. No sabía aún que su vida estaba a punto de cambiar completamente. Tiago Vasconcelos ajustó los puños de su camisa italiana mientras observaba el movimiento de la colonia Cuauhtémoc a través de la ventana panorámica de su oficina en el piso 30. En los 39 años comandaba un imperio de inversiones que él mismo había construido, partiendo de una pequeña consultoría financiera hasta convertirse en una de las mentes más respetadas del mercado mexicano. El éxito tenía un precio y él conocía cada centavo cobrado por la soledad. En aquella mañana de jueves, después de una secuencia de reuniones que resultaron en adquisiciones millonarias, Tiago sentía el peso familiar del vacío. Los números en la pantalla de la computadora danzaban ante sus ojos cansados. Ganancias estratosféricas, portafolios diversificados, retornos que impresionarían a cualquier inversionista, pero nada que calentara el corazón que había aprendido a blindar contra decepciones. El celular vibró con un mensaje de su secretaria particular. Su madre llamó de nuevo sobre la cena del sábado. Doña Elena insiste en el encuentro con la hija del magistrado Santos. Tiago suspiró profundamente. Otro encuentro arreglado, otra mujer interesada en su patrimonio y estatus social. Había pasado por tantos de esos rituales sociales que ya conseguía prever cada movimiento, la sonrisa calculada, las preguntas sobre sus negocios, los elogios bien ensayados, todo culminando en relaciones vacías que duraban solo mientras las conveniencias se alineaban. Decidió bajar hasta la cafetería de la planta baja del edificio. Era un hábito reciente, un intento de romper la rutina sofocante de reuniones y hojas de cálculo. Allí,
Observaba la vida acontecer en su ritmo natural, lejos de las formalidades corporativas. Personas comunes viviendo sus vidas comunes, algo que le parecía cada vez más distante. La cafetería estaba concurrida a la hora del almuerzo. Ejecutivos discutían negocios, secretarias aprovechaban la pausa para relajarse, repartidores corrían contra el tiempo. Tiago pidió un café expreso y se acomodó en una mesa en la esquina, desde donde podía observar sin ser notado. Sus ojos recorrían el ambiente con el mismo escepticismo que aplicaba a los informes financieros, buscando por alguna cosa que no sabía definir. Fue entonces que la vio. Valentina estaba detrás del mostrador, sirviendo cafés con eficiencia silenciosa. Usaba el uniforme azul marino del servicio de intendencia del edificio, el cabello recogido en un chongo impecable. Tiago la reconoció vagamente. Ya la había visto algunas veces en la oficina, siempre discreta, siempre profesional. Pero nunca había realmente reparado en ella, como nunca reparaba en la mayoría de las personas que orbitaban su rutina. En aquel momento, un anciano de cerca de 80 años entró en la cafetería. Don Antonio era conocido en el edificio, un jubilado que vivía en el barrio y frecuentaba el local todos los días para tomar su cafecito y leer el periódico. Pero aquel día algo estaba diferente. Sus movimientos parecían confusos, los ojos perdidos, como si no reconociera el ambiente familiar. El anciano se acercó al mostrador tambaleante, intentando pedir su café habitual, pero las palabras salían revueltas. Algunas personas lo observaron con impaciencia, otras desviaron la mirada, avergonzadas. Un ejecutivo comentó bajito con el colega sobre esos viejos que no saben cuándo deben quedarse en casa. Tiago continuó observando curioso para ver cómo la situación se desarrollaría. Fue entonces que Valentina actuó. Sin titubear, ella rodeó el mostrador y se acercó al anciano con una sonrisa genuina y cálida. Sus manos tocaron delicadamente su brazo y su voz sonó suave y paciente. «Don Antonio, ¿cómo está hoy? ¿Qué le parece si nos sentamos un ratito?» Ella lo guió con cuidado hasta una silla cercana, ignorando completamente las miradas impacientes de los otros clientes y la fila que se formaba en el mostrador. Se arrodilló al lado de la silla, quedando a la altura de los ojos del anciano, y comenzó a conversar con él en tono bajo y tranquilizador. ¿Se siente bien? ¿Quiere que le llame a alguien? ¿Dónde viven sus familiares? Don Antonio parecía cada vez más desorientado. En determinado momento, intentó levantarse bruscamente y tiró el salero y algunas servilletas que estaban en la mesa. El ruido atrajo más miradas, algunas de irritación, otras de lástima. Valentina no demostró ninguna señal de impaciencia. Por el contrario, su voz se hizo aún más dulce. «Está bien, don Antonio. No se preocupe por eso. Vamos a limpiar juntitos, ¿le parece?» Ella se agachó y comenzó a recoger la sal esparcida y las servilletas, conversando todo el tiempo con el anciano sobre asuntos simples, el clima, el barrio donde vivía, sus plantas en el patio. Gradualmente, el hombre comenzó a calmarse, respondiendo a las preguntas con más claridad. Tiago estaba hipnotizado. Observaba cada gesto de Valentina, cada inflexión de su voz, cada mirada de genuina preocupación. No había performance, no había interés oculto, no había expectativa de retorno. Era pura bondad en su forma más cristalina. Cuando finalmente consiguió calmar al anciano y ayudarlo a tomar su café, Valentina aún quedó algunos minutos conversando con él, certificándose de que estaba bien. Solo entonces retornó al mostrador, donde una fila considerable se había formado. Ella se disculpó con cada cliente, sirviendo a todos con la misma gentileza que había dedicado a don Antonio. En aquel momento algo se rompió dentro del pecho de Tiago. Era como si una pared de hielo que había construido alrededor de su corazón comenzara a derretirse. Por primera vez en años, él estaba viendo algo real, algo verdadero, algo que no podía ser comprado, vendido o negociado. La mujer delante de él poseía una riqueza que él jamás imaginara existir.
No era el oro que brillaba, sino el alma. No eran joyas que adornaban, sino la compasión que irradiaba. En un mundo donde todo tenía precio, ella ofrecía su tiempo y cariño gratuitamente a un desconocido que nadie más notaba. Tiago permaneció en la cafetería mucho más allá del tiempo que había planeado, observando a Valentina trabajar. Cada sonrisa que ella ofrecía a los clientes, cada gracias sincero, cada gesto de delicadeza lo tocaba profundamente. Por primera vez en su vida adulta, él estaba viendo el amor en su forma más pura, no el amor romántico, sino el amor por la humanidad, la capacidad de importarse genuinamente con el bienestar del prójimo. Cuando finalmente subió para la oficina, Tiago no conseguía quitar aquella imagen de su cabeza. La mujer de uniforme azul marino había hecho algo que ninguna socialité, ninguna ejecutiva exitosa, ninguna heredera millonaria había conseguido. Ella lo había hecho creer que aún existía bondad genuina en el mundo. Y si existía bondad genuina, tal vez el amor verdadero también existiese. Tal vez él solo estuviese buscando en los lugares equivocados, entre las personas equivocadas. Tal vez la respuesta para su soledad estuviese a pocos pisos de distancia, sirviendo café y esparciendo luz, sin siquiera saber el impacto que causaba. En la mañana siguiente, Tiago rompió una rutina de 15 años. En vez de tomar su café habitual en la oficina, servido puntualmente a las 8 horas por su secretaria, bajó nuevamente a la cafetería de la planta baja. Inventó una excusa sobre necesitar una pausa para pensar en una estrategia de inversión, pero la verdad era mucho más simple y asustadora. Necesitaba ver a Valentina nuevamente. Ella estaba allí, organizando las tazas detrás del mostrador con la misma eficiencia silenciosa del día anterior. Tiago pidió un café expreso, algo que podría haber hecho en cualquier lugar del edificio, y se sentó en la misma mesa de la esquina. Observó discretamente mientras ella atendía a los clientes, notando detalles que habían pasado desapercibidos antes, la forma en que ella limpiaba meticulosamente cada superficie, cómo memorizaba las preferencias de los clientes habituales, cómo su sonrisa era genuina incluso cuando claramente estaba cansada. En el tercer día de esa nueva rutina, Valentina lo notó. Sus ojos se encontraron por un breve segundo mientras ella limpiaba una mesa cercana, y Tiago sintió algo que no experimentaba hacía décadas: nerviosismo. Ella desvió la mirada rápidamente, pero él percibió una leve curiosidad en su expresión. ¿Por qué aquel ejecutivo elegante estaba frecuentando la cafetería todos los días? Tiago decidió dar el primer paso real el viernes. Se acercó al mostrador durante un momento de movimiento menor y por primera vez en años se vio tartamudeando como un adolescente. Buenos días. Tú trabajas también en la oficina del piso 12, ¿verdad? Valentina lo reconoció inmediatamente. Era imposible no reconocer a Tiago Vasconcelos. Su foto estaba en revistas de economía, periódicos financieros, y todos en el edificio sabían quién era el dueño de la empresa. Ella se enderezó instintivamente, asumiendo la postura profesional que había perfeccionado. Buenos días, señor Vasconcelos. Sí, trabajo en el servicio de intendencia de su oficina. ¿En qué puedo ayudarlo? La formalidad en su voz lo desarmó completamente. Tiago estaba acostumbrado a personas que se derretían ante su estatus, que se acercaban con sonrisas interesadas y conversaciones calculadas. Pero Valentina mantenía una distancia respetuosa, casi cautelosa, como si se estuviese preguntando qué un hombre como él podría querer con alguien como ella. Yo quería agradecerte por lo que hiciste por don Antonio hace algunos días. Fue muy amable de tu parte. Valentina parpadeó sorprendida. No esperaba que alguien hubiese notado, mucho menos que se recordase. No fue nada del otro mundo, señor. Don Antonio es un hombre dulce, a veces se confunde un poco, pero es una persona especial. Especial, repitió Tiago saboreando la palabra.
Sí, yo imagino que usted tiene un talento especial para reconocer eso en las personas. Hubo una pausa incómoda. Valentina no sabía cómo reaccionar a lo que parecía ser un elogio, y Tiago percibió que estaba siendo torpe. Él, que comandaba reuniones con decenas de ejecutivos, que negociaba contratos millonarios con la confianza de quien nació para liderar, estaba tropezándose para conversar con una mujer que tocaba algo profundo en su alma. En los días que se siguieron, Tiago intensificó sus visitas a la cafetería. Llegaba a inventar excusas para bajar. Necesitaba un ambiente diferente para pensar. Quería acompañar el movimiento del edificio. Estaba probando la calidad del café para eventos corporativos. Sus secretarias comenzaron a encontrarlo extraño, pero no osaban cuestionar las excentricidades del jefe. Valentina, por su parte, comenzó a quedar intrigada y ligeramente incómoda. No era común un empresario de tal calibre frecuentar la cafetería con tanta regularidad, y menos común aún era la forma como él la miraba. No era la mirada predatoria que algunas veces recibía de otros hombres, ni la mirada de desprecio que conocía bien. Era algo diferente, casi reverente, como si ella fuese alguna cosa preciosa que él estaba descubriendo. La primera vez que Tiago osó una conversación más larga fue en una tarde de lunes, cuando la cafetería estaba prácticamente vacía. Él se aproximó al mostrador fingiendo estudiar el menú de tortas, aunque ya lo conociese de memoria. ¿Tiene hijos?, preguntó de repente, sorprendiendo a sí mismo con la intimidad de la cuestión. Valentina titubeó. Era una pregunta personal, viniendo de alguien que técnicamente estaba en una posición jerárquica muy superior a la suya. Pero había algo en la forma como él preguntó, una curiosidad genuina mezclada con delicadeza, que la hizo responder. Tengo un hijo, Leo, de 5 años. Los ojos de Tiago se iluminaron. 5 años. Debe ser una edad interesante. Lleno de preguntas sobre el mundo, imagino. Muchas preguntas, confirmó Valentina con una sonrisa involuntaria. A veces pienso que él hace más preguntas en un día de lo que yo conseguiría responder en una semana. ¿Y el padre? La pregunta salió antes que Tiago pudiese controlarse y él inmediatamente se arrepintió de la intrusión. Valentina se puso rígida ligeramente. No forma parte de nuestra vida. Tiago percibió que había pisado en terreno delicado y rápidamente cambió de asunto, pero una información crucial había sido procesada. Ella estaba sola, criando un hijo sola. La admiración que sentía por ella creció exponencialmente. Una mujer que trabajaba incansablemente para sustentar un hijo, que aún encontraba energía para ser gentil con extraños, que irradiaba bondad, incluso cargando responsabilidades que aplastarían a muchas personas. A partir de aquel día, Tiago comenzó a dejar pequeñas señales de su creciente fascinación. Llegaba a la cafetería siempre en el horario en que sabía que ella estaría allí. Memorizó su rutina, sus horarios de pausa, la forma como ella organizaba el trabajo. Comenzó a pedir específicamente para ser atendido por ella cuando subía a la oficina para las reuniones, inventando necesidades de café o agua en momentos estratégicos. Valentina notaba todo, claro. No era posible ignorar la atención constante de un hombre como Tiago Vasconcelos. Ella se sentía confusa, dividida entre el recelo natural de alguien en su posición social y una curiosidad creciente sobre las intenciones de él. Había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que contrastaba completamente con la imagen pública del empresario implacable. Una tarde, cuando ella estaba limpiando las mesas de la cafetería, Tiago se aproximó con 2 tazas de café en la mano. ¿Puedo sentarme?, la preguntó, indicando la silla enfrente de ella. Valentina miró alrededor, nerviosa. Algunos clientes comenzaron a observar la escena con curiosidad. Señor Vasconcelos, yo estoy trabajando. Solo 5 minutos, insistió él con una gentileza que la desarmó. Por favor. Ella asintió hesitante y se sentó en la orilla de la silla, claramente incómoda. Tiago empujó una de las tazas en su dirección.
Café con leche sin azúcar. Noté que es como le gusta. El simple hecho de que él hubiese prestado atención en un detalle tan pequeño sobre ella hizo el corazón de Valentina acelerar. Nadie notaba cómo ella tomaba café. Nadie se importaba con sus preferencias. Ella era solo parte del escenario, invisible en la rutina de personas importantes. «Gracias», murmuró envolviendo las manos alrededor de la taza calentada. Ellos bebieron en silencio por algunos momentos y Valentina se preguntó qué un hombre como él podría querer con alguien como ella. La respuesta, ella descubriría en breve, cambiaría completamente el rumbo de su vida. Los chismes comenzaron en la segunda semana de octubre. Primero fueron susurros discretos entre las empleadas de la limpieza, después comentarios velados en el elevador, hasta que llegaron a los oídos de doña Marcia, la supervisora del sector de servicios generales. Valentina estaba organizando los suministros de la cocineta cuando la supervisora tocó la puerta con una expresión seria que ella conocía bien de más. Era la misma cara que doña Marcia hacía cuando iba a despedir a alguien. «Valentina, necesito hablar contigo». El corazón de ella se aceleró inmediatamente. En los últimos días había notado miradas extrañas de los colegas, conversaciones que paraban cuando ella se aproximaba, sonrisas amarillas que no llegaban a los ojos. Sabía que su creciente proximidad con Tiago no estaba pasando desapercibida. «Siéntate», dijo doña Marcia cerrando la puerta. «Llegaron a mi conocimiento algunos comentarios sobre tu relación con el señor Vasconcelos». «¿Relación?». Valentina intentó mantener la voz firme, pero sabía que estaba temblando. «Doña Marcia, no existe ninguna relación. Yo apenas... Valentina, tú sabes que yo te aprecio. Eres una empleada dedicada. Nunca me has dado problemas. Pero necesito ser clara. Hay personas comentando que estás recibiendo trato especial del jefe, que te estás aprovechando de la situación». Las palabras alcanzaron a Valentina como un golpe en el estómago. Trato especial, aprovechándose. Las acusaciones que toda mujer en su posición temía oír, que podían destruir una reputación construida con años de trabajo honesto. «Eso no es verdad», susurró. «Yo nunca, jamás haría una cosa de esas». «Yo sé de eso», suspiró doña Marcia. «Pero percepción es todo en este lugar. Y la percepción es que el señor Vasconcelos está demostrando un interés especial en ti. Él pide específicamente por ti en las reuniones, baja a la cafetería todos los días, fue visto conversando contigo en horario de trabajo». Cada palabra era una piedra siendo apilada en el pecho de Valentina. Ella pensó en Leo, en los medicamentos de doña Celia, en la renta que vencía al final del mes. No podía perder aquel empleo. Era todo lo que tenía. «¿Qué me estás pidiendo para hacer?». «Mantén distancia profesional. Sé educada pero formal. No des margen para interpretaciones». Doña Marcia pausó, estudiando el rostro abatido de Valentina. «Y considera pedir transferencia para otro piso. Yo puedo conseguir una vacante en la recepción de la planta baja». Transferencia. Huía de la palabra, como si ella estuviese siendo castigada por algo que ni sabía bien lo que era. Tiago había sido gentil con ella, eso era crimen. Había conversado con ella como si fuese una persona, no solo una empleada invisible. ¿Eso justificaba que cuestionasen su integridad? En aquella tarde, cuando Tiago bajó a la cafetería como de costumbre, Valentina lo evitó completamente. Pidió para la colega Rosángela atenderlo. Quedó ocupada organizando stock inexistente, limpiando superficies ya limpias. Él notó inmediatamente el cambio e intentó llamar su atención, pero ella mantuvo los ojos bajos, el corazón partiéndose a cada segundo. En la mañana siguiente, Tiago subió a la oficina más temprano que lo habitual y pidió para hablar con doña Marcia. «Me gustaría entender por qué la empleada Valentina está evitando atenderme». Doña Marcia se removió incómodamente en la silla. Explicar a uno de los hombres más poderosos del edificio que había chismes sobre él no era exactamente parte de su descripción de trabajo. «Señor Vasconcelos, tal vez sea mejor mantener una relación más profesional con los empleados, para evitar malentendidos».
La implicación alcanzó a Tiago como una bofetada. Malentendidos. Él conocía ese lenguaje corporativo, sabía exactamente lo que estaba siendo sugerido. Que él estaba acosando a una empleada, usando su posición de poder de forma inadecuada. La idea lo revoltó profundamente. ¿Qué tipo de malentendidos?, preguntó, la voz peligrosamente baja. Bien, hay comentarios. Personas hablando que la señorita Valentina puede estar recibiendo favorecimiento especial. Tiago sintió la rabia subir por el pecho. No rabia de Valentina, sino rabia de un sistema que transformaba gentileza en sospecha, que no permitía que una mujer trabajadora fuese tratada con respeto sin que eso fuese interpretado como algo sórdido. ¿Y usted cree en esos comentarios? Yo conozco a Valentina, señor. Ella es una persona íntegra, pero ella necesita de este empleo, señor Vasconcelos. Ella tiene un hijo pequeño, una madre enferma. No puede darse al lujo de ser blanco de chismes. La realidad de la situación cayó sobre Tiago como una avalancha. Su aproximación, que para él era pura y motivada por sentimientos genuinos, estaba perjudicando exactamente a la persona que él más quería proteger. Valentina estaba siendo penalizada por algo que él había iniciado. Estaba arriesgando su estabilidad financiera por causa de los sentimientos de él. En aquella noche, Tiago no consiguió dormir. Caminaba por la cobertura de su departamento en Polanco, observando las luces de la ciudad, preguntándose cómo algo tan bello habíase tornado tan complicado. Por primera vez en su vida adulta, se importaba genuinamente con alguien y ese sentimiento estaba causando exactamente lo opuesto de lo que deseaba. Valentina tampoco durmió. Sentada en la cocina del pequeño departamento, después de que Leo y doña Celia ya estaban durmiendo, lloraba silenciosamente sobre una taza de té frío. No entendía lo que estaba aconteciendo con ella. ¿Por qué la atención de Tiago la afectaba tanto? ¿Por qué sentía falta de las conversaciones breves, de las miradas gentiles, de la forma como él la hacía sentir vista, importante? Pero la realidad era cruel. Ella era una empleada de limpieza, él era un millonario. Ella tenía responsabilidades, él tenía un mundo entero de posibilidades. La atracción que sentía por él, y que finalmente admitía para sí misma, era un lujo que no podía permitirse. En la mañana siguiente, Valentina tomó la decisión más difícil de su vida. Buscó a doña Marcia y pidió la transferencia para la recepción. Cuando cuestionada sobre el motivo, mintió. Creo que será mejor para mi carrera tener contacto directo con el público. Doña Marcia asintió aliviada. Sería más fácil para todos si Valentina simplemente desapareciese del radar de Tiago Vasconcelos. Tiago descubrió la transferencia al final de la tarde, cuando bajó a la cafetería y encontró solo a Rosángela detrás del mostrador. Cuando preguntó por Valentina, la respuesta fue como una puñalada. «Ah, ella pidió transferencia, señor. Va a trabajar en la recepción ahora». Él subió a la oficina sintiendo algo que no experimentaba hacía años: derrota. Por primera vez en su carrera brillante, había fallado en algo importante. Había lastimado a la única persona que realmente importaba. Y ahora ella estaba huyendo de él. Sentado delante de la ventana panorámica, observando el movimiento de la ciudad, Tiago se preguntó si no sería mejor desistir. Si tal vez Valentina no tuviese razón en alejarse. Si alguien como él realmente tenía el derecho de perturbar la vida de alguien como ella. Por primera vez desde que la vio cuidando a don Antonio, cuestionó si valía la pena continuar luchando por algo que parecía imposible. 2 semanas habían pasado desde la transferencia de Valentina para la recepción de la planta baja. Ella se había adaptado rápidamente al nuevo ambiente, atendiendo visitantes, direccionando llamadas, organizando la agenda de reuniones. El trabajo era menos pesado físicamente, pero el salario continuaba el mismo, y ella sentía falta de la rutina familiar, de la cocineta. Más que eso, sentía falta de algo que no conseguía nombrar.
En los momentos de pausa, sus ojos inconscientemente buscaban por la figura elegante de Tiago por los pasillos, pero él había vuelto a su rutina anterior, permaneciendo confinado al piso 30 como un rey en su torre. Tiago, por su parte, intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta al respetar la distancia. Había vuelto a los almuerzos de negocios, a las reuniones interminables, a los informes que acostumbraban a llenar completamente sus días. Pero la vida había perdido un color que él ni sabía que existía antes de conocer a Valentina. El éxito profesional, que siempre había sido suficiente, ahora parecía vacío y sin propósito. Fue en una tarde lluviosa de jueves que el destino decidió intervenir. Valentina estaba organizando algunos documentos en la recepción cuando oyó una confusión en la entrada principal. Reconoció inmediatamente la voz trémula y confusa. Era don Antonio, el anciano de la cafetería. Él parecía aún más desorientado que la última vez, intentando explicar al guardia de seguridad que necesitaba encontrar a la muchacha gentil que siempre lo ayudaba. Ella trabajaba allá arriba. O abajo. No sé más dónde, balbuceaba el anciano, las manos temblando mientras intentaba explicarse. Necesito agradecerle. Mi hija vino a visitarme por causa de ella. El guardia de seguridad, un hombre joven e impaciente, claramente no entendía la situación y ya estaba preparándose para escoltar a don Antonio para afuera cuando Valentina se aproximó. «¡Don Antonio!», llamó con alegría genuina. «¿Cómo está?». El rostro del anciano se iluminó al verla. «Mi querida muchacha, yo estaba buscándote. Tengo una cosa importante para contarte». Valentina pidió permiso al guardia de seguridad y guió a don Antonio hasta uno de los sillones de la recepción, arrodillándose al lado de él exactamente como había hecho en la cafetería semanas antes. «Cuénteme todo, don Antonio. ¿Se acuerda de aquel día que yo estaba confuso en la cafetería? Usted me ayudó, fue tan gentil conmigo». Los ojos del anciano brillaron con lágrimas de gratitud. «Cuando llegué a casa, mi vecina, doña Rosa, vio cómo yo estaba. Ella llamó a mi hija Luciana, que vive en Cuernavaca». Valentina escuchaba atentamente, sosteniendo las manos trémulas de don Antonio. «Luciana vino a verme al día siguiente. Hacía 2 años que nosotros no nos hablábamos por causa de una pelea tonta. Ella dijo que la vecina contó cómo una muchacha desconocida había cuidado de mí, y eso hizo ella percibir que tal vez yo realmente necesitase de ayuda». La voz del anciano embargó de emoción. «Ahora ella viene a visitarme toda semana. Estamos conversando sobre yo ir a vivir más cerca de ella. Todo eso porque usted se importó conmigo aquel día. Usted no se hizo idea de cómo un gesto simple puede cambiar una vida entera». Valentina sentía los ojos llenos de lágrimas. «Don Antonio, yo apenas hice lo que cualquier persona haría. No, mi muchacha. Usted hizo lo que cualquier persona debería hacer, pero que pocas hacen. Usted tiene un corazón dorado, y yo vine aquí para agradecerle». Fue en ese momento que Tiago apareció en la planta baja. Había bajado para una reunión con inversionistas externos y paró abruptamente al ver a Valentina arrodillada al lado de don Antonio, las 2 manos envolviendo las manos de él, oyendo atentamente cada palabra, con la misma paciencia infinita que había demostrado semanas antes. La escena lo transportó inmediatamente de vuelta a aquel primer día en la cafetería. Allí estaba la misma mujer extraordinaria, ofreciendo la misma compasión genuina, irradiando la misma luz que había iluminado su mundo grisáceo. Pero había algo más ahora. Él podía ver el impacto real de su bondad. Don Antonio no era apenas un desconocido que ella había ayudado. Era una vida que ella había tocado, una familia que ella había reunido a través de un simple acto de gentileza. Tiago permaneció observando de lejos, escondido detrás de una columna, mientras don Antonio continuaba su relato. El anciano hablaba sobre cómo la bondad de Valentina había sido el catalizador para la reconciliación con su hija,
cómo un momento de compasión habíase transformado en una corriente de amor familiar. «Sabe, mi querida», decía don Antonio, «existe gente en este mundo que nace para hacer la diferencia. Usted es una de esas personas. No importa dónde usted esté, usted va siempre a encontrar una forma de tornar la vida de los otros mejor». Valentina balanceaba la cabeza, avergonzada con los elogios, pero Tiago podía ver que ella estaba tocada por la gratitud del anciano. «Usted no necesita agradecerme, don Antonio. Me deja feliz saber que está bien. Y usted, mi muchacha, está feliz». La pregunta cogió a Valentina desprevenida. Ella titubeó y Tiago notó la sombra que pasó por sus ojos. Estoy bien, don Antonio». «Bien no es la misma cosa que feliz», observó el anciano con la sabiduría de los años. «Una muchacha como usted merece ser muy feliz. Merece alguien que vea el tesoro que usted es». En aquel momento, Tiago sintió algo se reencender dentro de su pecho. Era como si don Antonio estuviese hablando directamente con él, recordándole de algo fundamental que había olvidado en medio a las presiones sociales y a los chismes. Valentina era, de hecho, un tesoro. Y tesoros no deberían ser escondidos o alejados, deberían ser valorizados, protegidos, celebrados. Por primera vez en semanas, Tiago sintió que tal vez no debiese desistir. Tal vez el problema no fuese sus sentimientos por Valentina, sino la forma como estaba lidiando con ellos. Tal vez, en vez de alejarse para protegerla, debiese encontrar una manera de estar al lado de ella, de enfrentar juntos los obstáculos que el mundo colocaba en su camino. Don Antonio se levantó, besó la frente de Valentina con cariño paternal y partió, dejándola sola en la recepción con una sonrisa melancólica en el rostro. Tiago permaneció observando por más algunos minutos, y cuando ella volvió al trabajo, organizando papeles con la misma dedicación de siempre, él tomó una decisión. No podía simplemente desistir de la mejor cosa que había acontecido en su vida. Valentina merecía luchar por ella, merecía a alguien que no tuviese miedo de mostrar al mundo lo cuánto ella valía. Y si el mundo tenía prejuicios, si las personas tenían lenguas venenosas, entonces era hora de mostrarles a ellas exactamente con quién estaban metiéndose. Era hora de parar de huir y comenzar a luchar. En el lunes siguiente al encuentro con don Antonio, Tiago tomó la decisión más osada de su vida. No podía más vivir fingiendo que Valentina no existía. No podía más aceptar que las convenciones sociales dictasen sus sentimientos. Si iba a luchar por ella, haría de la forma que sabía, de frente, sin subterfugios. Bajó hasta la recepción en medio de la mañana, cuando el movimiento estaba intenso. Valentina estaba atendiendo una llamada cuando él se aproximó y sus ojos se agrandaron al verlo. Ella finalizó la llamada rápidamente, las manos temblando ligeramente. «Señor Vasconcelos, ¿en qué puedo ayudarlo?» «Me gustaría invitarla a almorzar», dijo él sin rodeos, su voz clara suficiente para que las personas alrededor pudiesen oír. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Valentina sintió la sangre drenar del rostro. Algunas personas en el lobby pararon para observar la escena. Susurros comenzaron a esparcirse como ondas concéntricas. «Señor Vasconcelos, yo estoy trabajando». «Es una invitación personal, Valentina, no profesional». La forma como él dijo su nombre, con una intimidad que no podía ser negada, hizo el corazón de ella acelerar y simultáneamente la llenó de pánico. Él estaba tornando público algo que ella había intentado desesperadamente mantener discreto. «Yo no puedo aceptar», murmuró, los ojos bajos. «¿Por qué no?» La pregunta simple cargaba el peso de todo que no podían decir. ¿Por qué no? Porque ella era una empleada de limpieza y él un millonario. Porque ella tenía un hijo para criar y no podía darse al lujo de perder el empleo. Porque el mundo no perdonaba mujeres como ella que osaban soñar alto. Porque no sería apropiado. Tiago quiso insistir, quiso romper todas las barreras en aquel momento, pero vio el desespero en los ojos de ella y recuó. Asintió formalmente y se alejó,
dejando a Valentina temblando detrás de la recepción mientras los susurros se intensificaban a su alrededor. La noticia de la propuesta pública llegó a los oídos de Elena Vasconcelos antes mismo del final del día. La matriarca de la familia llamó al hijo con la voz cargada de indignación. «Tiago, necesito hablar contigo ahora». La reunión aconteció en el departamento de la madre en Lomas de Chapultepec, un penthouse impecable que reflejaba décadas de buen gusto y estatus social. Elena estaba acompañada de Rodrigo, el hermano más joven de Tiago, y de Clara Santos, la hija del magistrado que hacía meses intentaban empujarlo para él. «Siéntate», ordenó Elena, la voz helada. Llegaron a mis oídos comentarios absolutamente inadmisibles sobre tu comportamiento. Tiago sabía exactamente de lo que se trataba, pero mantuvo la expresión neutra. «¿Qué comentarios? No te hagas de desentendido. Están diciendo que estás persiguiendo a una empleada de limpieza, por el amor de Dios». «No estoy persiguiendo a nadie. Apenas expresé interés en conocer mejor una persona por la cual tengo aprecio». «¿Aprecio?». Rodrigo rió con desdén. «Tiago, ¿tú tienes idea de la repercusión que eso puede tener en nuestros negocios? Clara está aquí esperando hace meses una definición suya, y tú estás comportándote como un adolescente». Clara, una mujer elegante de 30 y pocos años, observaba todo en silencio, claramente avergonzada por estar siendo usada como argumento familiar. «Con todo respeto», dijo Tiago fríamente, «mi vida personal no está en negociación». «¿Tu vida personal?». Elena se levantó, la voz subiendo una octava. «Tú eres un Vasconcelos. Tu nombre está en edificios, en empresas, en periódicos. No existe vida personal separada de tu responsabilidad social». «¿Y qué responsabilidad es esa? ¿Casarme con quien ustedes escojan? ¿Fingir sentimientos que no tengo? ¿Casarte con alguien de tu clase social, de tu nivel educacional, que entienda el mundo en que tú vives?», explotó Elena. «Isa, esa empleada tiene un hijo, Tiago. ¿Tú quieres ser padre del hijo de otro hombre? ¿Quieres volverte burla en los clubes?». Cada palabra era una bala certera en los miedos más profundos de Tiago. No sobre Valentina, sobre ella él tenía certeza, pero sobre su capacidad de protegerla de exactamente ese tipo de veneno. Mientras tanto, en el pequeño departamento en Ciudad Nezahualcóyotl, Valentina enfrentaba su propia tempestad. Doña Celia había percibido que algo estaba errado con la hija desde que ella llegara del trabajo, pálida y temblando. «Cuéntale a tu madre lo que está aconteciendo». Valentina intentó minimizar, pero acabó desabando. Contó sobre Tiago, sobre la atención que él le daba, sobre la invitación pública de aquella mañana, sobre las miradas y susurros de los colegas. «Hija», dijo doña Celia con tristeza, «tú sabes que hombres como ese no juegan con mujeres como nosotras». «No es juego, madre. Yo veo en los ojos de él, tú ves lo que quieres ver. Pero cuando la diversión acabar, él vuelve para el mundo de él, y tú te quedas aquí, desempleada y difamada». Las palabras de la madre hacían eco los propios miedos de Valentina. Y las cosas empeoraron en la mañana siguiente. Doña Marcia la llamó al inicio del expediente, acompañada de 2 hombres del Departamento de Recursos Humanos. La conversación fue directa y devastadora. «Valentina, recibimos una denuncia anónima sobre conducta inadecuada en el ambiente de trabajo. Alegan que tú estás usando tu posición para aproximarte de ejecutivos de la empresa». El suelo desapareció debajo de los pies de ella. «Eso no es verdad». «Sabemos de eso», dijo uno de los hombres del RH, «pero la empresa necesita protegerse jurídicamente. Vamos a tener que abrir un proceso investigativo». «¿Qué eso significa?». «Significa que tú quedarás apartada sin remuneración hasta que la investigación sea concluida. Puede llevar semanas, tal vez meses». Valentina sintió el mundo desabar. Sin salario, no conseguiría pagar la renta, los medicamentos de la madre, la escuela de Leo. Todo por lo que había luchado su vida entera estaba siendo destruido. En aquella noche, sentada en la cocina después de que Leo durmió,
ella tomó la decisión más dolorosa de su vida. Escribió una carta para Tiago que entregaría por la mañana. Señor Vasconcelos, pido que pare de intentar aproximarse de mí. Nuestros mundos son diferentes de más y su atención está costando mi sobrevivencia. Tengo un hijo para criar y no puedo darme al lujo de soñar con imposibilidades. Por favor, déjeme en paz. Del otro lado de la ciudad, Tiago pasaba la noche en claro, mirando para el skyline de la Ciudad de México. Las palabras de la familia hacían eco en su mente, mezclándose con la imagen del desespero en los ojos de Valentina cuando él la invitara a almorzar. Por primera vez desde que la conociera, cuestionó si no sería mejor desistir de vez. Si tal vez su madre no tuviese razón. Él estaba siendo egoísta, colocando sus sentimientos arriba del bienestar de Valentina. Tal vez el amor a veces significase dejar ir aunque duela. Los dos estaban cada uno en su rincón de la ciudad, enfrentando la misma verdad devastadora. A veces, amar significaba aceptar que el amor no era suficiente. La carta llegó a las manos de Tiago en la mañana del miércoles, entregada discretamente por un mensajero en el elevador. Cuando reconoció la caligrafía cuidadosa en el sobre, su corazón se aceleró. Por un momento, se permitió la ilusión de que Valentina había cambiado de idea sobre el almuerzo. La realidad fue un golpe en el estómago. Leyó las palabras 1, 2, 3 veces, cada frase clavándose más hondo en su pecho. Déjeme en paz. Las 4 palabras finales hacían eco en su mente como una sentencia de muerte. Valentina estaba pidiendo para él desaparecer de su vida y él sabía que tenía todo el derecho de hacer eso. Arrugó la carta con fuerza, pero luego la alisó nuevamente, guardándola en el cajón de la mesa. Durante el resto del día fingió trabajar. Firmó documentos sin leer, participó de reuniones sin escuchar. Su mente estaba completamente enfocada en la mujer que había desistido de él antes mismo que tuviesen una chance real. Fue solo al final de la tarde que Tiago decidió descubrir la verdad. Llamó a doña Marcia y pidió para hablar con ella reservadamente. ¿La empleada Valentina Mendoza fue realmente apartada del trabajo? Doña Marcia titubeó claramente incómoda. Señor Vasconcelos, hubo una denuncia. ¿Qué tipo de denuncia? Conducta inadecuada. Alegaciones de que ella estaba aprovechándose de la posición para aproximarse de ejecutivos. Tiago sintió una rabia fría subir por el pecho. ¿Y ustedes creyeron en eso? No es una cuestión de creer, señor. Es protocolo de la empresa. Cualquier denuncia necesita ser investigada. ¿Quién hizo la denuncia? Fue anónima. Doña Marcia. La voz de Tiago quedó peligrosamente baja. Yo necesito saber quién destruyó la reputación de una empleada ejemplar basado en mentiras. La supervisora tragó en seco. Conocía a Tiago hacía años. Sabía cuando él estaba verdaderamente furioso. Puedo intentar descubrir. 2 horas después, Tiago tenía su respuesta. La denuncia había partido de Clara Santos, la hija del magistrado, que su familia tanto quería empujarlo para él. Clara había usado contactos internos para crear el proceso que apartara a Valentina, todo con la aprobación velada de Elena Vasconcelos. En aquel momento, mirando por la ventana del escritorio, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Tiago tomó la decisión más importante de su vida. No eran apenas las presiones sociales que estaban destruyendo su chance de felicidad. Era una conspiración, orquestada por su propia familia para forzarlo a aceptar el destino que habían planeado para él. Por 39 años, había sido el hijo obediente, el heredero responsable, el hombre que colocaba los intereses de la familia arriba de los propios deseos. Pero Valentina había despertado algo en él que no podía más ser sofocado, la valentía de ser verdaderamente él mismo. En la mañana siguiente, Tiago llegó al escritorio con una determinación que no sentía hacía años. Primera tarea: revertir el apartamiento de Valentina. Llamó personalmente para el director de Recursos Humanos.
Roberto, quiero que la investigación sobre Valentina Mendoza sea archivada inmediatamente. Señor Vasconcelos, el protocolo exige que el CEO de la empresa sea obedecido. Archiven el caso y reintegren a la empleada hoy. Pero señor, si la denuncia procede, la denuncia es falsa, Roberto. Y si descubro que alguien dentro de la empresa colaboró con esa calumnia, esa persona será despedida por justa causa. ¿Está claro? Segunda tarea, confrontar a Clara Santos. Él llamó para ella directamente. Clara, necesito hablar contigo, ahora. Ellos se encontraron en el café de un hotel en el centro. Clara llegó con una sonrisa confiada que se marchitó rápidamente cuando vio la expresión de Tiago. ¿Fuiste tú que hiciste la denuncia contra Valentina Mendoza? No era una pregunta. Clara intentó negar, pero Tiago cortó sus palabras. No mientas para mí. Sé exactamente lo que tú hiciste, con quién conversaste, cómo conseguiste acceso a las informaciones internas de la empresa. Clara suspiró, la máscara de inocencia cayendo completamente. Su madre me pidió ayuda, Tiago. Ella está preocupada contigo. Mi madre pidió para tú destruir la vida de una mujer inocente. Pidió para yo protegerte de un error que podría costar tu reputación. Tiago se inclinó sobre la mesa, los ojos brillando con una furia controlada. Clara, voy a ser muy claro. Si tú o cualquier persona de tu familia intentaren perjudicar a Valentina nuevamente, yo no apenas tornaré público lo que ustedes hicieron, como usaré todos los recursos legales a mi alcance para procesarlos por difamación y acoso moral. ¿Entendido? Clara asintió pálida. Tercera y más difícil tarea, confrontar a su familia. Tiago marcó una cena en la casa de la madre para aquella misma noche. Elena, Rodrigo y hasta mismo algunos tíos y primos aparecieron, claramente esperando una capitulación, un anuncio de que él había vuelto a la razón. En vez de eso, Tiago se levantó en medio de la cena e hizo un anuncio que dejó a todos en choque. Quiero que todos sepan que estoy apasionado por una mujer extraordinaria llamada Valentina Mendoza. Ella es empleada de limpieza, madre soltera y la persona más íntegra que ya conocí. También quiero que sepan que descubrí la campaña sucia que ustedes orquestaron para apartarla de mi vida. El silencio en la sala era sepulcral. Madre, continuó mirando directamente para Elena. La señora crió a un hijo para ser exitoso en los negocios, pero se olvidó de enseñarme que éxito sin amor es apenas una prisión dorada. Elena intentó protestar, pero Tiago levantó la mano. No terminé. Ustedes pueden aceptar mi elección, pueden aprender a respetar a la mujer que amo o pueden perderme para siempre. Porque no voy más a sacrificar mi felicidad por los prejuicios de ustedes. Él se dirigió a la puerta, pero paró antes de salir. Y si alguno de ustedes intentar perjudicar a Valentina nuevamente, descubrirán que puedo ser mucho más implacable en los negocios de lo que imaginan. Salió de la casa dejando a la familia en estado de choque total, pero sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. Ahora necesitaba reconquistar la confianza de Valentina, probar que estaba dispuesto a luchar por ella contra el mundo entero. Y por primera vez en semanas sentía que tenía una chance real de vencer. En la mañana del viernes, Valentina despertó con el corazón pesado. Hacía 3 días que estaba apartada del trabajo, 3 días viviendo con la angustia de no saber cómo pagaría las cuentas al final del mes. Leo había preguntado por qué ella estaba siempre triste, y ella no supo qué responder a un niño de 5 años sobre las crueldades del mundo adulto. El teléfono tocó a las 9 horas. Era doña Marcia. Valentina, necesito que vengas al escritorio hoy. Hay novedades sobre su caso. El corazón de ella se aceleró. Novedades podían ser buenas o malas, pero por lo menos era una definición. Vistió su mejor ropa, besó a Leo y partió para lo que creía poder ser el último día como empleada de Vasconcelos Inversiones. Llegó al edificio y fue directo al piso 12, donde doña Marcia la esperaba con una expresión que ella no consiguió descifrar.
Siéntate, Valentina. El proceso investigativo fue archivado. Ella parpadeó, sin entender. ¿Archivado? La denuncia fue considerada improcedente. Usted está reintegrada a su puesto, con derecho al salario de los días perdidos. Valentina sintió las piernas temblar. ¿Cómo eso aconteció? Orden directa del señor Vasconcelos. El nombre de él hizo su corazón saltar una batida, pero ella intentó mantener la compostura. ¿Él dijo alguna cosa? Dijo que conoce su carácter y que jamás creería en acusaciones infundadas contra usted. Antes que Valentina pudiese procesar completamente la información, doña Marcia continuó. Y él pidió para usted ir hasta el escritorio de él, así que llegase. La sangre de Valentina heló. Después de todo que había acontecido, después de la carta que había escrito pidiendo para ser dejada en paz, ella no sabía cómo enfrentar a Tiago. Subió hasta el piso 30 con las piernas bamboleantes. La secretaria la condujo directamente al escritorio, donde Tiago estaba de pie delante de la ventana panorámica, contemplando la ciudad. «Valentina», dijo él sin virarse, «gracias por venir. Señor Vasconcelos, por favor, déjeme hablar primero». Él se viró y ella vio algo diferente en sus ojos, una determinación, una paz que no estaba allá antes. «Descubrí quién hizo la denuncia contra usted». Valentina agrandó los ojos. «Fue Clara Santos, hija del magistrado, incentivada por mi madre. Ellas pensaron que destruyendo su reputación conseguirían alejarme de usted. La revelación la alcanzó como un rayo. ¿Por qué me están contando eso?» Tiago se aproximó de ella, parando a una distancia respetuosa. «Porque usted necesita saber la verdad. Usted no fue apartada por haber hecho algo errado. Fue apartada porque yo me apasioné por usted y mi familia no consiguió aceptar eso». Las palabras pairaron en el aire entre ellos. Valentina sentía el corazón batiendo tan fuerte que tenía certeza de que él podía oír. «¿Y ahora?», preguntó ella en un susurro. «Ahora yo hice una elección». Tiago respiró hondo. «Escogí usted, Valentina. Escogí lo que siento por usted arriba de todas las convenciones sociales, arriba de la aprobación de mi familia, arriba de todo. Señor Vasconcelos». «Tiago, mi nombre es Tiago». Él se aproximó más un paso. «Y yo quiero que usted sepa que todo que siento por usted es real. No es curiosidad, no es capricho, no es juego de hombre rico aburrido. Es amor». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valentina. «Usted no entiende. Nuestros mundos son muy diferentes». «No lo son», interrumpió él con gentileza. «Usted vive en el mundo de la compasión, de la generosidad, del amor verdadero. Yo vivía en el mundo del dinero, del estatus, de las apariencias. Pero usted me mostró que existe una riqueza mucho mayor que yo jamás imaginé poseer». Tiago se arrodilló delante de ella, exactamente como ella había hecho con don Antonio en el día en que él se apasionó. «Valentina Mendoza, usted me enseñó a ver el verdadero valor de las cosas. Me enseñó que la bondad vale más que oro, que la compasión es más preciosa que diamantes. Usted, una mujer que se preocupa con un anciano desconocido, que trabaja incansablemente por el hijo, que trata a cada persona con dignidad. Usted es la mujer más rica que ya conocí». Él sostuvo las manos de ella. «Yo te amo. Amo su fuerza, amo su bondad, amo la madre dedicada que usted es. Y si usted me deja, quiero pasar el resto de mi vida probando que usted fue la mejor cosa que ya me aconteció». Valentina lloraba abiertamente ahora. Por tanto tiempo había creído que no merecía amor, que su vida de lucha y responsabilidades no dejaba espacio para sueños. Pero allí estaba un hombre que la veía, que veía valor en ella cuando ni ella misma veía. «¿Y Leo?», preguntó ella, la voz embargada. «Leo es parte de usted, entonces es parte de mí. Quiero conocerlo, quiero ser alguien en quien él pueda confiar, alguien que va a proteger a ustedes dos para siempre». «¿Y su familia?». «Mi familia va a aprender a respetarnos, o va a perder a un hijo. La elección es de ellos».
Valentina miró en los ojos de Tiago y vio la misma sinceridad que había visto cuando él agradeció por la gentileza con don Antonio. Vio el hombre que habíase apasionado no por su belleza o juventud, sino por su alma. «Yo también te amo», susurró ella finalmente. «Tengo miedo, pero te amo». Tiago se levantó y la envolvió en sus brazos, y por primera vez en su vida adulta, Valentina se sintió verdaderamente segura. Allí estaba el hombre que había luchado por ella, que había enfrentado su propia familia, que había escogido el amor arriba de todas las convenciones. «No necesita tener miedo», murmuró él en su oído. «Vamos a enfrentar todo juntos». 6 meses después, en el jardín de la casa que Tiago comprara en un condominio familiar en Lomas de Chapultepec, cerca de Doña Celia y del mundo donde Valentina se sentía en casa, ellos se casaron. Leo fue el paje, don Antonio fue invitado de honra, y hasta mismo Elena Vasconcelos compareció, habiendo finalmente entendido que la felicidad del hijo era más importante que las apariencias sociales. En la iglesia, cuando Tiago dijo sí para Valentina, él sabía que estaba diciendo sí para una vida de verdadero significado. Y cuando Valentina dijo sí para él, estaba aceptando que merecía ser amada, que su bondad era realmente un tesoro que valía la pena celebrar. Porque a veces el amor aparece de forma inesperada, en los lugares más simples, entre personas que el mundo insiste en separar. Y cuando ese amor es verdadero, él tiene el poder de transformar no apenas 2 vidas, mas todos aquellos que testifican su pureza. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valentina y Tiago los haya tocado profundamente, recordándonos de que el verdadero amor no conoce barreras sociales y que la bondad del corazón es la mayor de todas las riquezas. Para continuar este viaje emocional con nosotros, preparamos una colección especial de historias igualmente envolventes sobre personas que encontraron el amor verdadero en los momentos más inesperados. Ustedes pueden encontrar esas narrativas aquí al lado, cada una de ellas explorando la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Si esta historia los emocionó, no se olviden de suscribirse en nuestro canal y dejar su like en el video. Diariamente traemos historias auténticas que celebran la fuerza del amor, la superación de las adversidades y la belleza de encontrar a alguien que nos ve verdaderamente. No pierdan nuestros próximos contenidos y esperamos ustedes en los comentarios compartiendo sus propias experiencias sobre encuentros que cambiaron sus vidas.